La orden llegó a las 11:47 de la noche y no fue una llamada telefónica. Fue un mensaje de 3 líneas en el sistema interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que Omar Arfuch leyó desde su despacho con la calma de alguien que lleva años viendo cosas que no deberían existir y que de todas formas existen. El mensaje decía: coordenadas confirmadas, propiedad registrada, solicitud de autorización para intervención discreta. Arfuch introdujo las coordenadas en el sistema satelital. La imagen que apareció en pantalla lo hizo detenerse más tiempo del habitual. Para alguien como él, esos segundos de más significan algo. Significan que lo que está viendo no encaja en ninguna categoría conocida de lo que se espera encontrar. Lo que mostraba la imagen no era un almacén abandonado. No era un terreno baldío disfrazado detrás de una empresa fantasma. Era una estructura monumental enclavada en una extensión de tierra en el estado de Zacatecas, a 47 kilómetros de cualquier carretera pavimentada, rodeada de sierra, de silencio y de una invisibilidad que no era accidental. Había sido diseñada, construida y mantenida durante décadas con un propósito específico. No existir en ningún registro que una persona con acceso ordinario a bases de datos pudiera encontrar. Caballerizas de dimensiones industriales. Un auditorio techado con capacidad para 300 personas. 5 casas habitación independientes conectadas por caminos de piedra volcánica. Una pista de aterrizaje privada. Un sistema de captación de agua que sugería autosuficiencia completa. Y en el centro de todo, una construcción principal de 2 plantas con una arquitectura que mezclaba lo colonial con lo ranchero de una manera que no era casualidad, sino un mensaje. Quien vivía aquí no necesitaba que nadie supiera que existía. Pero vivía mejor que casi cualquier persona en el país. El nombre que aparecía vinculado a esas coordenadas en la documentación preliminar era uno que Arfuch reconoció de inmediato. Todo México lo reconocería. Arfuch autorizó la operación sin comentarios adicionales, firmó los documentos y pidió ser informado personalmente cuando el equipo llegara al lugar. Quería saber lo que iban a encontrar antes de que saliera por cualquier otro canal. Porque lo que estaba a punto de descubrirse no era simplemente una propiedad no declarada. Era la respuesta a una pregunta que millones de mexicanos nunca se habían hecho en voz alta, pero que de alguna manera siempre habían llevado enterrada debajo del amor genuino, debajo de la admiración real. Debajo de las canciones que sus padres y sus abuelos cantaban con los ojos cerrados. ¿De dónde venía realmente el dinero de Antonio Aguilar? Quédate. Porque esto apenas empieza. Antonio Aguilar no era simplemente un cantante. Era una institución. Era el México que quería verse a sí mismo en el espejo y encontrar algo de lo que no tuviera que avergonzarse. Era el charro perfecto, el hombre de campo que llegó desde abajo, que construyó un imperio con su voz y su trabajo. Que representó a su país en escenarios de todo el mundo con una dignidad que parecía natural porque él la hacía parecer natural. Y esa imagen, cuidadosamente construida durante décadas, es exactamente lo que hace que lo que Arfuch encontró en ese expediente sea tan difícil de procesar. Si estás aquí es porque el título de este video te abrió algo. Una pregunta, una duda, tal vez una incomodidad que no sabías cómo nombrar. Algo que decía: espera, Antonio Aguilar, el charro de México, el que llenaba estadios con familias enteras que lo adoraban, ese tiene una propiedad secreta que Arfuch acaba de descubrir. Sí, ese. Y lo que vamos a contar hoy no es un ataque a su legado. Su legado musical es real, es inmenso, y nadie en este video te va a pedir que dejes de querer sus canciones. Lo que vamos a hacer es algo más difícil y más necesario que eso. Vamos a seguir el dinero. Vamos a abrir los archivos que su familia nunca hizo públicos. Vamos a hacer las preguntas que la industria del espectáculo mexicano lleva décadas decidiendo no hacer, porque la imagen de Antonio Aguilar era demasiado grande, demasiado útil, demasiado rentable para que alguien se arriesgara a cuestionarla. Este video tiene 4 revelaciones. 4 cosas sobre Antonio Aguilar y el imperio que construyó que casi nadie fuera de ciertos círculos conoce con claridad. Te voy a avisar cuando llegue cada una. La primera es incómoda. La cuarta es de esas que escuchas y después ya no puedes ver ciertos nombres de la misma manera. La primera revelación, la propiedad que Arfuch encontró no es la única. Es la más grande, la más elaborada, la más difícil de explicar. Pero existe un patrón de activos vinculados al nombre Aguilar que nunca aparecieron en ninguna declaración pública, en ninguna entrevista. En ninguno de los múltiples perfiles que la prensa mexicana dedicó al charro de México durante medio siglo de carrera.
La segunda, la relación entre Antonio Aguilar y los gobiernos del PRI no fue la relación pública de un artista que canta en las fiestas patrias. Fue algo más funcional, más recíproco y con consecuencias más concretas de lo que la versión oficial reconoce. La tercera, el origen del dinero que financió sus primeras propiedades no coincide con la narrativa del artista que llegó desde la pobreza y lo construyó todo con su talento. Los números no cuadran. Y cuando los números no cuadran en una historia tan grande, siempre hay una razón. La cuarta, la más pesada, te la cuento al final. Y cuando llegue vas a entender por qué la familia Aguilar lleva meses en conversaciones con abogados en Ciudad de México y en Los Ángeles de manera simultánea. Ahora vamos al principio. Porque para entender lo que Harfuch encontró, primero tienes que entender quién fue de verdad el hombre que construyó ese lugar. El 30 de mayo de 1919 nació en Villanueva, Zacatecas, un niño al que sus padres llamaron Francisco Antonio Aguilar Barraza. Villanueva no era entonces, ni es ahora, un lugar que aparezca en los primeros resultados cuando buscas los grandes nombres del México del siglo XX. Es un municipio de la región central de Zacatecas. Tierra árida, cielos enormes, economía de subsistencia basada en ganadería menor y agricultura de temporal. Un lugar donde el agua es tema de conversación permanente porque nunca es suficiente, donde los hombres aprenden a trabajar antes de aprender a leer. Y donde la pregunta de para dónde se va cuando uno crece no tiene muchas respuestas posibles. La familia Aguilar Barraza era, como la inmensa mayoría de las familias de Villanueva en esa época, una familia sin recursos significativos. Padre campesino, madre ama de casa, varios hijos, poco dinero y mucho trabajo físico como único horizonte visible. Antonio, que desde niño prefería ese nombre al de Francisco, era el tipo de chamaco que en cualquier pueblo de México de principios del siglo XX se reconoce por una sola cosa. No se quedaba quieto. No en el sentido de la inquietud sin dirección, sino en el sentido de alguien que observa constantemente, que pregunta cuando los demás aceptan, que siente con una intensidad particular el peso de los límites que la pobreza construye alrededor de una persona y que decide desde muy joven que esos límites son una condición temporal, no un destino permanente. Lo que había en Villanueva para un niño así eran tres cosas: la tierra, la iglesia y la música. La tierra no era suya. La iglesia le ofrecía consuelo, pero no salida. La música, en cambio, era diferente. En los pueblos del centro de México de los años 20 y 30, la música no era entretenimiento en el sentido moderno de la palabra. Era el idioma de la identidad colectiva. Era el corrido que contaba la historia del pueblo mejor que ningún libro de texto. Era la voz del hombre que cantaba en la plaza y que de repente, por el tiempo que duraba esa canción, era el hombre más importante del lugar. Antonio vio eso y entendió algo que muchos niños de su generación también vieron, pero que pocos supieron convertir en estrategia. En ese México rural y profundo de mediados del siglo XX, la voz era una forma de poder. No metafóricamente. Literalmente. El hombre que sabía cantar tenía acceso a espacios que el hombre sin voz no tenía. Tenía invitaciones que el otro no recibía. Tenía conversaciones con personas de mayor nivel social que de otra manera nunca le habrían dirigido la palabra. Tenía, sobre todo, una cualidad que en ese contexto valía más que el dinero. Era memorable. Antonio Aguilar aprendió a cantar con la seriedad con la que otro niño aprende un oficio que sabe que va a necesitar para sobrevivir. Esa decisión, tomada en un pueblo que la mayoría de los mexicanos no podría ubicar en un mapa, fue el primer eslabón de una cadena que décadas después llevaría a Harfuch a autorizar una operación nocturna en la Sierra Zacatecana. Pero entre ese niño y esa operación hay una historia que nadie ha contado completa. Y empieza en California. Lo que viene después en la historia oficial de Antonio Aguilar es la parte que todos conocen o creen conocer. El joven de Zacatecas que emigra hacia el norte, que cruza a Estados Unidos, que trabaja en los campos de California como bracero. Trabajo físico extenuante, discriminación institucionalizada, salarios que apenas alcanzaban para comer y mandar algo a la familia en México. Esa parte de la historia es verificable, es real, y es importante no descartarla porque le da a la narrativa de Antonio Aguilar su textura más honesta. La parte en que genuinamente no tenía nada y trabajaba con las manos en tierra ajena. Pero hay algo en esa historia que la versión oficial siempre presenta como un salto mágico. Como si de los campos de California al estrellato en México hubiera habido una sola cosa entre medio. El talento. Y el talento existía. Nadie que haya escuchado a Antonio Aguilar cantar puede dudar de eso.
Tenía una voz que comunicaba simultáneamente fuerza y vulnerabilidad, que sonaba a México en el sentido más profundo de esa palabra, que conectaba con la gente en un nivel que no es técnico sino visceral. Pero el talento no explica todo lo que hay que explicar. No explica como un bracero de Zacatecas, sin contactos en la industria, sin dinero para producir grabaciones, sin conexiones en la Ciudad de México donde se tomaban todas las decisiones importantes de la industria musical. Pasó en un periodo relativamente corto de ser trabajador de campo en California a ser artista con contrato discográfico, con acceso a los escenarios más importantes del país y con una maquinaria de proyección que no se improvisa. Esa historia, la de cómo realmente sucedió ese salto, es la que los biógrafos oficiales de Antonio Aguilar siempre contaron de manera incompleta. Y es exactamente ahí donde empieza a aparecer el patrón que Arfuch rastreó décadas después hasta llegar a esas coordenadas en Zacatecas. Pero antes de llegar al dinero, necesitas entender a quién conoció Antonio Aguilar en Los Ángeles en 1948. Un hombre que no aparece en ninguna de sus biografías aprobadas. Un hombre que lo cambió todo. Y cuando lo escuches vas a entender por qué esta historia tardó tanto en contarse. Su nombre era Ernesto Calleja Ramos. No lo vas a encontrar en Wikipedia. No aparece en ninguna de las decenas de entrevistas que Antonio Aguilar dio a lo largo de su carrera. No está en los documentales que produjeron sobre su vida. No existe en la narrativa oficial de Antonio Aguilar de ninguna manera verificable. Y sin embargo, según documentos que circularon en los años 90 entre investigadores de la industria musical mexicana y que nunca fueron publicados masivamente, Ernesto Calleja Ramos fue la persona más importante en la vida profesional de Antonio Aguilar durante un periodo crítico de 3 años que determinó absolutamente todo lo que vino después. ¿Quién era Calleja? Era un empresario de origen mexicano establecido en Los Ángeles desde los años 30 que operaba en ese espacio gris que en la California de posguerra era enormemente lucrativo. El entretenimiento para la comunidad migrante mexicana. Salones de baile en el este de Los Ángeles. Presentaciones en foros pequeños donde vivían los braceros y sus familias. Distribución de discos en español para los barrios donde esa comunidad necesitaba escuchar su música, su idioma, su mundo, en un país que los trataba como mano de obra temporal y no como seres humanos completos. Calleja entendía ese mercado con la precisión de alguien que había vivido exactamente lo mismo que su audiencia. Y Calleja tenía algo que los empresarios formales de la industria musical no tenían. Disposición absoluta para operar sin preguntas incómodas. Cuando Antonio Aguilar llegó a Los Ángeles a finales de los años 40, no llegó solo con su voz. Llegó con algo que Calleja reconoció inmediatamente como inusualmente valioso. Llegó con presencia. Con esa cualidad indefinible que hace que cuando una persona entra a un cuarto, el cuarto cambia. Que hace que la gente voltee sin saber exactamente por qué. Calleja lo escuchó cantar en un salón del este de Los Ángeles un sábado por la noche de 1948 y tomó una decisión esa misma noche. La decisión no fue solo artística. Fue financiera, fue estratégica, y fue el tipo de decisión que se toma cuando uno reconoce una oportunidad que no va a repetirse. Calleja le ofreció a Antonio algo que ningún empresario legítimo le habría ofrecido en ese momento. Financiamiento completo. Grabaciones, vestuario, traslados, promoción en los circuitos de la comunidad mexicana en California y en el suroeste de Estados Unidos. Todo cubierto, todo adelantado, todo sin que Antonio pusiera un solo centavo. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta que los biógrafos oficiales nunca hicieron. Y la respuesta es la primera de las 4 revelaciones. Los acuerdos entre Antonio Aguilar y Ernesto Calleja nunca fueron formalizados en contratos que siguieran los estándares de la industria. Lo que existía entre ellos era algo más antiguo y más funcional. Era una sociedad de facto basada en la lógica del padrino y el protegido, que en los círculos empresariales mexicanos de esa época era la forma más común de hacer negocios cuando uno de los dos no tenía nada que ofrecer excepto su talento y el otro tenía todo lo demás. En esa lógica, el protegido no negocia porcentajes con abogados presentes. El protegido acepta las condiciones del padrino porque las condiciones del padrino son infinitamente mejores que no tener padrino. Y el padrino, a cambio, invierte la expectativa de que cuando el protegido llegue a donde va a llegar, el padrino va a estar ahí para cobrar esa inversión de maneras que no necesariamente tienen que ver con música. Pueden tener que ver con propiedades, con acceso a ciertos mercados, con la capacidad de mover dinero usando la estructura de un artista exitoso como pantalla contable para cantidades que no tienen origen declarable.
Aquí llega la primera revelación. El sistema dentro del cual Antonio Aguilar construyó su carrera operaba con reglas que no son las que aparecen en ninguna versión oficial de su historia. Y esas reglas dejaron rastros que décadas después seguían existiendo en bases de datos satelitales del gobierno mexicano. El México al que regresó Antonio Aguilar a principios de los años 50 era un México en transformación acelerada. El llamado milagro mexicano, ese periodo de crecimiento económico que el PRI usó durante décadas como argumento de legitimidad, estaba en su momento de mayor velocidad. La Ciudad de México crecía con una brutalidad demográfica sin precedente. La clase media urbana emergía con una rapidez que creaba mercados nuevos para todo, incluyendo el entretenimiento. Y el entretenimiento en el México de los 50 tenía un nombre que lo dominaba todo. La época de oro del cine mexicano. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix. Estos no eran simplemente actores y cantantes. Eran la identidad nacional proyectada en pantalla. Eran la respuesta que México se daba a sí mismo cuando se preguntaba qué significaba ser mexicano. En ese contexto, un cantante de música ranchera con la presencia física de Antonio Aguilar, con esa voz fabricada para el micrófono y para el celuloide, no era simplemente un artista. Era un producto con un mercado garantizado de millones de personas. La industria lo vio inmediatamente. Pero la industria en el México de los 50 no era una industria libre. Era una industria profundamente intervenida por el Estado, con conexiones entre los grandes estudios cinematográficos y el aparato político del PRI que no eran accidentales ni decorativas, sino estructurales y funcionales. Para entrar a ese sistema, un artista que llegaba desde fuera necesitaba algo más que talento. Necesitaba a alguien que abriera puertas que no se abrían desde afuera. Antonio Aguilar llegó con Padrino. No con Calleja, que era un operador de Los Ángeles sin proyección real en el Distrito Federal. Llegó con las conexiones que Calleja le había construido durante 3 años de trabajo en California. Y llegó con algo más valioso que cualquier conexión. Llegó con dinero suficiente para no tener que aceptar los primeros contratos que le ofrecieran. En una industria donde la desesperación de los artistas era el mecanismo principal de explotación, eso lo ponía en una posición de negociación completamente diferente. ¿De dónde venía ese dinero? Los números de la época, comparados con los ingresos verificables que podría haber generado un artista de su nivel en esa etapa de su carrera, no cuadran. No de manera catastrófica, no de manera que salte a la vista en una revisión superficial. Pero sí de manera que cuando alguien con experiencia en análisis financiero forense los revisa en detalle, aparece una diferencia constante. Un excedente recurrente sin fuente declarada visible. Ese excedente es lo que compró los primeros terrenos. Los primeros registros de propiedades vinculadas a Antonio Aguilar en México datan de 1953 y 1954, cuando su carrera apenas comenzaba. Las propiedades no estaban en la Ciudad de México. Estaban en el norte. En Zacatecas y en Durango. Tierras con valor ganadero, con agua subterránea. Con extensiones que en ese momento podían adquirirse a precios bajos pero que en las décadas siguientes se multiplicarían en valor de maneras que nadie habría predicho con certeza. A menos que supiera algo que el mercado todavía no sabía. Alguien que compraba esas tierras en ese momento necesitaba colocar dinero en activos físicos que no generaran preguntas. Que tuvieran justificación narrativa plausible dado el perfil público del comprador. Que pudieran mantenerse durante décadas sin necesidad de explicaciones adicionales. Y que eventualmente, cuando el tiempo y la inflación hicieran su trabajo, valieran lo suficiente para justificar con creces la inversión original, independientemente de cuál hubiera sido el origen real de los fondos. Es la lógica más antigua de la conversión de activos. No es sofisticada. No requiere conocimientos financieros avanzados. Requiere paciencia, discreción y la capacidad de construir alrededor del proceso una narrativa que lo haga invisible. Antonio Aguilar tenía la narrativa perfecta. Un charro de Zacatecas que regresa a sus raíces. Que compra tierras en el norte porque es un hombre de campo que nunca olvidó de dónde viene. Que construye un rancho porque eso es lo que los hombres de su tipo hacen cuando tienen dinero. No casas en Polanco ni departamentos en Miami. Sino tierra, ganado, caballos. La versión más mexicana posible del éxito visible. Esa narrativa era impecable. Y era también, en su diseño, en su eficiencia para cubrir lo que necesitaba cubrir, demasiado perfecta para ser completamente espontánea. Aquí llega la segunda revelación.
La relación entre Antonio Aguilar y los gobiernos del PRI no fue la relación pública de un artista que canta en las fiestas patrias y recibe aplausos oficiales. Fue algo más funcional, más recíproco y con consecuencias más concretas. En el México del PRI, el poder no se ejercía únicamente desde Los Pinos. Se ejercía desde miles de puntos simultáneos, incluyendo la industria del entretenimiento. No porque el PRI controlara a los artistas de manera directa, no con instrucciones escritas ni contratos firmados ante notario. Lo hacía de una manera más elegante y más duradera, creando las condiciones para que los artistas que convenían al sistema prosperaran, y los que no convenían encontraran obstáculos que nunca podían atribuirse directamente a una decisión política, pero que eran igualmente efectivos. Los artistas que convenían tenían características identificables. Convenía el artista que proyectaba una imagen de México que el gobierno podía usar como argumento de legitimidad cultural. El México de los charros, del campo glorificado, de la masculinidad ranchera que no cuestionaba el orden establecido, sino que lo cantaba, que lo celebraba, que lo convertía en identidad nacional de consumo masivo. Antonio Aguilar combinaba perfectamente al sistema del PRI durante más de 4 décadas. Y el sistema, en correspondencia perfectamente simétrica, lo protegió de maneras que solo ahora, con el acceso a ciertos archivos que la transición democrática fue abriendo desde el año 2000, es posible comenzar a documentar con algo que se acerque a la precisión. El mecanismo concreto de esa protección funcionaba en 3 niveles. El primero era el más visible y el más inocente en apariencia: el acceso preferencial a medios. La radio y la televisión en el México del PRI no eran mercados libres donde cualquier artista con talento suficiente podía conseguir espacio. Eran ecosistemas administrados por concesionarios que tenían relaciones directas con el gobierno y que entendían que ciertas decisiones de programación eran también decisiones políticas disfrazadas de decisiones comerciales. Un artista con el respaldo implícito del sistema conseguía frecuencia de rotación en la radio que sus competidores con igual o mayor talento no conseguían. Conseguía invitaciones a los programas de mayor audiencia. Conseguía reseñas en los medios impresos que el gobierno subsidiaba directamente. Reseñas que en ese contexto no eran crítica periodística sino extensiones de la maquinaria de promoción del sistema. Antonio Aguilar tuvo ese acceso de manera consistente durante décadas. Lo que nunca se preguntó públicamente es que lo garantizaba más allá del talento. El segundo nivel era el fiscal. Las propiedades que Antonio Aguilar fue acumulando en el norte del país estuvieron sujetas durante décadas a un régimen de revisión que, según documentos consultados en el contexto de la operación de Arfuch, fue sorprendentemente benévolo. Sorprendentemente benévolo es una manera diplomática de decir lo que los documentos dicen con mayor claridad. Hubo periodos completos en la historia fiscal de las estructuras corporativas vinculadas a Antonio Aguilar en que las discrepancias entre ingresos declarados y activos visibles fueron de una magnitud que en cualquier otro contribuyente habría generado auditorías formales con implicaciones legales serias. En el caso de Antonio Aguilar, esas auditorías no llegaron. Eso no era casualidad. En el México del PRI eso no era nunca casualidad. Era el segundo nivel de protección funcionando exactamente como estaba diseñado. El tercer nivel es el más importante y el más difícil de documentar: la protección registral. En México, el registro de propiedades rurales de gran extensión ha sido históricamente uno de los mecanismos más utilizados para la colocación de activos que no pueden circular por canales formales sin generar preguntas. La fragmentación entre registros estatales y federales, la opacidad de las transacciones en zonas rurales remotas, la dificultad técnica de verificar la correspondencia entre lo que aparece en un título de propiedad y lo que existe físicamente en un terreno a horas de cualquier ciudad, lo convierten en un espacio donde es posible hacer cosas que en otros sistemas registrales más modernos serían detectables en días. La propiedad que Arfuch encontró en Zacatecas no aparece en el registro público bajo ningún nombre directamente vinculable a Antonio Aguilar ni a ningún miembro de la familia. Aparece bajo el nombre de una asociación civil constituida en 1987 cuyos socios fundadores son 3 nombres imposibles de rastrear en ningún padrón de personas físicas. 3 personas que en el papel existen, que firmaron documentos ante notario, que son propietarias registrales de uno de los predios más elaboradamente equipados del estado de Zacatecas. Y que en la realidad no existen. 3 identidades que no tienen historial fiscal, no tienen credencial de elector, no tienen acta de nacimiento verificable en ninguna base de datos gubernamental a la que el equipo de Arfuch tuvo acceso.
Eso tiene un nombre en el lenguaje de la investigación financiera. Se llama prestanombres fantasma. Y su uso para el registro de propiedades de alto valor es una técnica que en México tiene una historia que se remonta décadas, especialmente común en el periodo de mayor opacidad del sistema priista. ¿Cómo llegó Harfuch a las coordenadas entonces? Si la propiedad no aparecía bajo ningún nombre rastreable, si los socios registrales eran identidades fantasma, si décadas de gobiernos habían pasado sin que nadie la encontrara. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue una persona. Una sola persona que tomó una decisión que probablemente llevaba años considerando y que finalmente tomó por razones que tienen más que ver con la vejez y el peso de los secretos que con cualquier cálculo estratégico. Alguien que conocía la propiedad. Alguien que había estado ahí. Alguien que sabía lo que había dentro. Ese alguien no era un enemigo de la familia Aguilar. Era alguien que los había servido durante más de 30 años. Su nombre no va a aparecer en este video porque su seguridad depende de ese anonimato. Lo que sí se puede decir es que era una persona mayor, con más de 70 años al momento de tomar la decisión, que había trabajado en distintas capacidades para la estructura administrativa que manejaba las propiedades rurales vinculadas al legado de Antonio Aguilar desde finales de los 80. Durante esas décadas había visto cosas. Había transportado documentos cuyo contenido conocía porque en algún momento alguien había confiado en su discreción lo suficiente para no ocultarle completamente lo que manejaba. Y un día de diciembre de 2025, con la salud deteriorándose y la conciencia de que el tiempo para hacer ciertas cosas se estaba agotando, decidió que había información que no debía perderse con él. No fue a los medios. Eso habría generado un espectáculo que habría consumido la historia sin producir ninguna consecuencia real. No fue a ningún partido político porque en su experiencia los partidos usan la información que reciben para sus propios fines. Fue directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con una memoria USB y un sobre con documentos físicos que describían la ubicación exacta de la propiedad, su historia registral y una lista de lo que había dentro del edificio principal. Esa lista es lo que hizo que Harfuch leyera las coordenadas y se detuviera más tiempo del habitual frente a la pantalla. Porque lo que había dentro del edificio principal no era simplemente el archivo personal de un artista que ya había muerto. Era algo que nadie fuera de un círculo muy pequeño sabía que existía. Era algo que cambia completamente la manera en que hay que leer no solo la historia de Antonio Aguilar, sino la historia de varios nombres que durante décadas aparecieron a su lado en fotografías que todos reconocen. El equipo llegó a la propiedad a las 2:23 de la madrugada. 12 elementos, 2 especialistas en documentación forense, un perito en evaluación de activos, un abogado de la Fiscalía General de la República y el coordinador de la operación. Un hombre de 40 y tantos años con cara de no haber dormido bien en una semana, que había leído la lista del sobre 3 veces en las últimas 48 horas y que todavía no terminaba de procesar lo que decía. La pista de aterrizaje la vieron primero desde el aire. 400 metros de concreto asfaltado en medio de la sierra, perfectamente mantenida, sin maleza en los bordes. Con señalización lateral que indicaba que alguien se había preocupado no solo de construirla sino de mantenerla en condiciones operativas durante años recientes. Una pista así no se mantiene sola. Tiene mantenimiento programado. Tiene personas que vienen a revisarla. Tiene en algún lugar del mundo una factura de servicios que alguien pagó. Aterrizaron a 400 metros del perímetro y avanzaron a pie por terreno irregular. Las caballerizas estaban al norte del predio. Enormes, con capacidad para 40 caballos según la estimación visual del perito. Vacías en ese momento, pero no abandonadas. Con heno fresco en algunos compartimentos. Con agua en los bebederos automáticos que seguían funcionando. Con equipo de montura organizado en perchas metálicas que indicaban uso reciente. No uso de hace décadas. Alguien había estado aquí recientemente. Eso no estaba en la lista del sobre. El coordinador lo anotó en su libreta con una presión en el lápiz que dejó marca en la página siguiente. Continuaron hacia el edificio principal. La construcción era exactamente lo que la imagen satelital había mostrado, pero más imponente vista desde el nivel del suelo. 2 plantas. Fachada de piedra volcánica trabajada con una calidad artesanal que requiere tiempo, que requiere maestros que saben lo que hacen y que cobran en proporción a ese conocimiento. Una entrada principal con arco de medio punto y una puerta de madera oscura que cuando el coordinador la empujó con la palma abierta, giró sobre sus bisagras sin resistencia. Sin llave. Abierta desde adentro. El coordinador se detuvo.
Miró a los elementos detrás de él. Nadie habló. Entraron. El interior era algo que ninguno de los 12 elementos del equipo olvidará en el tiempo que les quede de vida. No porque fuera aterrador. No porque hubiera nada que amenazara físicamente. Sino porque era el tipo de lugar cuya existencia desafía la lógica de todo lo que uno cree saber sobre cómo funciona el mundo visible. La planta baja estaba dividida en 4 espacios. El primero era una sala de dimensiones generosas con muebles de madera maciza, piel legítima, alfombras de manufactura artesanal de alto valor. En las paredes había fotografías. Decenas de fotografías enmarcadas en marcos de madera oscura. El coordinador se acercó con la linterna y se quedó quieto. Las fotografías mostraban a Antonio Aguilar. No las de promoción que cualquiera puede encontrar en cualquier archivo. No las imágenes de portada de disco ni las tomas de cine con luz de estudio. Eran fotografías privadas que nadie fuera de ese cuarto había visto nunca. Antonio Aguilar en ese mismo predio, de pie frente a las caballerizas con un sombrero que no era el de las actuaciones sino el de quien trabaja de verdad bajo el sol. Antonio Aguilar en la pista de aterrizaje recibiendo a personas que descendían de avionetas sin marcas identificables. Antonio Aguilar sentado en esa misma sala con personas cuyos rostros el coordinador reconoció en varias de las imágenes. Rostros conocidos. Rostros que en esas décadas habían aparecido en portadas de periódicos y en noticieros nacionales. No como artistas. Como políticos, como empresarios, como funcionarios de gobiernos que ya eran historia pero cuyas consecuencias seguían siendo presente. El coordinador fotografió cada imagen con la cámara de documentación forense antes de tocar cualquier otra cosa. El segundo espacio era un comedor formal para 20 personas con vajilla completa todavía en los aparadores. Con copas de cristal que nadie había usado en años pero que alguien había lavado y guardado con el cuidado de quien espera que vayan a usarse de nuevo. El tercer espacio era lo que el coordinador identificó inicialmente como biblioteca, pero que al revisarlo con más detalle resultó ser algo más específico. Un archivo. Estantes del suelo al techo en 3 paredes. Carpetas organizadas por año desde 1954 hasta 2004. 50 años de documentación en papel que nadie había digitalizado, que nadie había catalogado en ningún sistema externo, que existía únicamente en ese cuarto. El especialista en documentación forense tomó una muestra aleatoria de 3 carpetas. Las abrió, las leyó durante 4 minutos en silencio. Luego miró al coordinador con una expresión que el coordinador describió después en su reporte interno como la expresión de alguien que acaba de entender que el trabajo que pensaba que iba a tomar semanas va a tomar meses. El cuarto espacio estaba al fondo del pasillo central con una puerta más gruesa que las demás y un sistema de cierre de combinación que alguien había dejado en posición de abierto. De nuevo abierta desde adentro. De nuevo, alguien que había estado aquí y que se había ido dejando todo accesible como si quisiera que lo que había dentro fuera encontrado, pero no quisiera estar presente cuando eso ocurriera. Aquí llega la tercera revelación. Dentro del cuarto espacio había una caja fuerte empotrada en el muro de concreto, abierta, con su contenido expuesto completamente. No había oro. No había efectivo. Había algo que en el contexto de esta historia específica era más valioso e infinitamente más peligroso que cualquier cantidad de metal o de billetes. Había contratos. Contratos en papel firmados con fechas que comenzaban en 1961 y terminaban en 1998. 37 años de acuerdos documentados que nunca debieron existir en papel, pero que alguien con una meticulosidad que solo puede explicarse como la meticulosidad de quien necesitaba garantías permanentes había insistido en formalizar de todas formas. Los contratos no eran discográficos. No eran de producción cinematográfica. Eran acuerdos de uso de imagen, de uso de nombre, de uso de la estructura administrativa vinculada a Antonio Aguilar. Firmados con contrapartes que el coordinador identificó de inmediato como nombres que no debían aparecer en ningún documento firmado por ningún artista en ningún contexto legítimo. Nombres del mundo de la política. Nombres del mundo empresarial. Y en 3 contratos específicos fechados entre 1974 y 1983, nombres que el coordinador reconoció no por razones culturales sino por razones profesionales. Porque esos nombres aparecían en expedientes heredados de investigaciones previas que nunca habían llegado a conclusiones formales. Los contratos describían, en un lenguaje que usaba terminología de industria del entretenimiento para cubrir operaciones que no tenían nada de entretenimiento.
El mecanismo exacto mediante el cual ciertos flujos de dinero encontraban la manera de convertirse en ingresos declarables de una figura pública con justificación narrativa perfecta. Un artista que llenaba estadios, que filmaba películas, que tenía giras en Estados Unidos, cuyos ingresos podían razonablemente fluctuar de manera significativa sin que nadie hiciera preguntas difíciles. ¿Sabía Antonio Aguilar lo que estaba firmando? Esta es la pregunta que no tiene respuesta simple. Hay evidencia en esos contratos de que en los primeros años, en los acuerdos de los 60 y principios de los 70, lo que Aguilar entendía era que estaba permitiendo que ciertas personas usaran su nombre para operaciones que él percibía como inversiones comerciales no completamente limpias, pero del tipo que en el México de esa época eran tan comunes que quien las rechazaba era considerado ingenuo, no íntegro. Y hay evidencia de que en algún momento, probablemente a finales de los 70, cuando las contrapartes comenzaron a cambiar y los montos comenzaron a tener una escala que ya no podía explicarse con ninguna narrativa ordinaria, Antonio Aguilar entendió con exactitud lo que estaba haciendo. Y continuó. No porque fuera un criminal en el sentido de alguien que planea activamente el daño a otros, sino porque para ese momento la estructura que lo envolvía era tan grande, tan profundamente integrada a su identidad y a su seguridad financiera, que salir de ella habría requerido un tipo de valentía que muy pocas personas tienen cuando el costo es perderlo todo. El segundo piso del edificio principal tenía una sola habitación. No era una recámara ni una oficina. Era un cuarto diseñado específicamente para contener memoria, para preservarla, para mantenerla accesible a quien tuviera la llave y completamente invisible para quien no la tuviera. Las paredes estaban forradas de madera de cedro del piso al techo. No por estética sino por funcionalidad. El cedro regula la humedad, protege el papel del deterioro, crea un microclima que puede mantener documentos en condiciones legibles durante décadas sin tecnología adicional. Alguien que diseñó ese cuarto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era alguien que había pensado en la permanencia, que había construido ese espacio con la intención de que lo que guardara dentro durara más que él. En el centro del cuarto había una mesa de trabajo con una silla, una lámpara de escritorio y sobre la mesa, ordenados con una pulcritud que contrastaba con el polvo fino que cubría el resto de las superficies, 3 objetos. El primero era un sobre blanco sellado con cera roja sin nombre en el exterior, con una sola marca. La letra escrita a mano con pluma fuente en tinta azul oscuro, con la caligrafía de alguien que aprendió a escribir en una época en que la caligrafía era una disciplina y no simplemente una función. El segundo era un cuaderno de pasta dura de color negro, de los que se fabricaban en México en los años 70 y 80, con las esquinas desgastadas por el uso. Cerrado con una banda elástica que había perdido parte de su tensión pero que seguía cumpliendo su función. El tercero era una fotografía en blanco y negro de formato grande, sin marco, colocada directamente sobre la madera de la mesa con el lado de la imagen hacia arriba para que quien entrara la viera inmediatamente. La fotografía mostraba a 4 personas de pie frente a la entrada principal del edificio. Las 4 vestían formalmente con trajes que en el contexto de un rancho en la sierra eran incongruentes de una manera deliberada. Como si quien organizó esa foto hubiera querido comunicar que lo que ocurría en ese lugar tenía una seriedad que trascendía el entorno rural. El coordinador reconoció a 2 de las 4 personas de inmediato. Una era Antonio Aguilar, irreconocible para quien lo conocía únicamente por sus fotografías de charro con traje bordado, porque en esta fotografía llevaba ropa de trabajo, pantalón oscuro, camisa sin cuello, botas sin adorno. Pero el rostro era inconfundible. La otra persona reconocible era un hombre que en la época de la fotografía ocupaba un cargo en el gobierno federal mexicano que lo colocaba en el tercer o cuarto nivel de la cadena de poder real del sistema priista. Un hombre que décadas después había muerto con una reputación intacta, con calles y auditorios con su nombre en varios estados del norte del país. Las otras 2 personas en la fotografía el coordinador no las reconoció de inmediato. Las fotografió y las envió al sistema de reconocimiento facial de la Secretaría. Las respuestas llegaron antes del amanecer. Y cuando el coordinador las leyó, entendió por qué Harfuch había pedido ser informado personalmente. Aquí llega la cuarta revelación. La más pesada. La que Harfuch había leído en la lista del sobre y que lo había detenido frente a la pantalla. El sobresellado con cera roja contenía una carta escrita a mano en 12 páginas de papel de calidad que el especialista forense identificó como fabricado en México entre finales de los 80 y principios de los 90. La carta no tenía fecha exacta.
Comenzaba con una sola línea antes del cuerpo del texto que decía: escribo esto cuando todavía puedo hacerlo con claridad, cuando ya no importe si alguien lo lee. La carta era de Antonio Aguilar. Escrita en primera persona con una honestidad que solo se permite quien escribe sin audiencia, sin imagen que proteger, sin consecuencias que calcular. Porque las consecuencias ya no importan de la misma manera cuando no hay una carrera que sostener ni una familia que proteger de la verdad. En las primeras 3 páginas describía el origen real de su relación con Ernesto Calleja. No como una relación de padrino artístico y protegido talentoso. Como una relación de deuda. Una deuda que Calleja había construido deliberadamente desde el principio, financiando la carrera con generosidad calculada precisamente para crear una obligación que no pudiera pagarse en dinero. Porque no era una deuda de dinero. Era una deuda de lealtad operativa. El tipo de deuda que no tiene fecha de vencimiento y no admite renegociación. En las páginas 4 y 5 describía el momento exacto en que entendió con claridad completa la naturaleza real de las operaciones en que su nombre y su estructura estaban siendo utilizados. El momento en que la ambigüedad conveniente que había mantenido durante años dejó de ser sostenible porque alguien le explicó sin eufemismos, con la claridad brutal de quien no necesita proteger la sensibilidad de nadie. De donde venía exactamente el dinero que circulaba a través de su nombre. Y describía su reacción. Que no fue la reacción heroica que uno querría que fuera. No fue la denuncia. No fue el retiro indignado. Fue el silencio. Fue la decisión de seguir. Fue la racionalización que cualquier persona atrapada en un sistema más grande que ella reconocerá aunque no quiera reconocerla. Si salgo, pierdo todo. Si me quedo, al menos puedo controlar algo. Al menos puedo asegurarme de que mi familia no quede expuesta. Las páginas 6, 7 y 8 eran las más difíciles de leer según el coordinador. No por su contenido informativo sino por su contenido humano. Porque en esas páginas Antonio Aguilar escribía sobre sus hijos. Sobre lo que sabían y lo que no sabían. Sobre la decisión deliberada de mantenerlos alejados de cierta información durante sus años de formación, con la esperanza de que cuando heredaran las estructuras lo hicieran sin el peso de conocer su historia completa. Y sobre el momento, situado a finales de los 90, en que esa esperanza resultó ser una ilusión. Porque los hijos no necesitaron que nadie les explicara lo que habían heredado. Lo descubrieron solos. Las últimas 2 páginas eran las que el coordinador tardó más en terminar de leer. Porque en esas 2 páginas Antonio Aguilar escribía para sus hijos directamente. Los llamaba por sus nombres. Les decía cosas que un padre le dice a sus hijos cuando ya no hay tiempo para decírselas en persona. Les pedía algo. Les pedía que encontraran la manera de salir. No de la fama, no de la música, no del legado artístico que era genuino y que merecía sobrevivir. Les pedía que encontraran la manera de salir de las estructuras. De desmantelarlas. De poner distancia entre el nombre Aguilar y los mecanismos que habían sostenido la acumulación. No sabemos si esa carta llegó a sus hijos antes de que Harfuch encontrara la propiedad. No sabemos si el hecho de que estuviera en ese cuarto, en esa mesa, con el sobre sin abrir, significa que nunca fue enviada o que fue devuelta. No sabemos si los hijos de Antonio Aguilar leyeron alguna vez esas 12 páginas o si lo que saben lo saben por otras fuentes y por otros medios. Lo que sí sabemos es lo que los abogados de Ciudad de México y de Los Ángeles están haciendo en este momento mientras ves este video. Los despachos legales que la familia Aguilar Jiménez tiene trabajando simultáneamente no son despachos ordinarios. Son el tipo de despachos que uno contrata cuando el problema no es simplemente legal sino estratégico. Cuando lo que está en juego no es únicamente dinero o propiedades, sino algo infinitamente más frágil y más valioso. El nombre. El nombre Aguilar en el contexto de la música mexicana no es simplemente un apellido. Es una marca con un valor comercial que se mide en décadas de catálogo discográfico, en derechos de imagen que siguen generando ingresos, en el capital sentimental de millones de personas que crecieron con esa música. Los 2 nombres identificados en la fotografía del segundo piso no son figuras del pasado. Son figuras del presente. Uno de ellos es un empresario activo con operaciones en 3 estados del norte de México y con inversiones documentadas en el sector inmobiliario de California, que desde hace 18 meses ha sido objeto de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que hasta la noche del miércoles, 9 de abril no tenía el elemento conector que le faltaba para avanzar. La fotografía es ese elemento conector. Pero hay algo en todo esto que necesita decirse antes de cerrar.
Antonio Aguilar no era únicamente lo que los documentos de esa propiedad describen. Era también genuinamente lo que sus canciones decían que era. Era un hombre que conocía el trabajo físico porque lo había hecho. Que conocía la pobreza porque la había vivido. Que amaba los caballos, que amaba el campo, que amaba a México con una intensidad que no era completamente de imagen. El problema no es que la parte humana fuera falsa. El problema es que la parte humana fue usada conscientemente durante décadas para cubrir una parte que no era humana en el mismo sentido. Que era institucional. Que era el resultado de decisiones tomadas en contextos donde las opciones disponibles eran todas malas y donde elegir la menos mala significaba de todas formas elegir algo que tenía consecuencias para personas que nunca tuvieron voz en ninguna de esas decisiones. Eso es lo que hace que esta historia sea difícil de procesar. No porque las canciones sean mentira, sino porque las canciones son verdad y la historia completa también es verdad y las dos cosas coexisten en el mismo hombre sin que una cancele a la otra. Y ese patrón, encontrar a alguien con una imagen que la gente ama, construir alrededor de esa imagen una estructura que sirva a intereses que la imagen cubre, no desapareció con Antonio Aguilar. Cambió de forma, cambió de nombres, cambió de industria. Pero la lógica es exactamente la misma. La única diferencia es que todavía nadie ha encontrado el sobre. Todavía nadie ha llegado a las coordenadas. Todavía nadie ha abierto el cuarto forrado de cedro. Pero alguien siempre sabe dónde están. Si llegaste hasta aquí, deja el like. Suscríbete. Y mándaselo a alguien que todavía crea que conoce la historia completa de los grandes nombres de México.